Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en el que estén escuchando, viendo esto. Hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a una dirigente de la ciudad de Rosario, actualmente concejal, con una carrera extensa no solo como dirigente, sino como militante, así que para nosotros es un orgullo presentar a Norma López. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, gracias. Flor de presentación me han hecho, así que Sí, sí, muchas sí. gracias. Te respetamos muchísimo también en este espacio, nos resulta muy interesante Ay, poder muchas hablar con gracias, vos. muchas gracias. Bueno, Norma, escúchame, vamos a arrancar por el principio, ¿querés? A ver, ¿cuál es el principio? O Viste que sea, las verdades siempre tienen algún principio, pero como hay múltiples verdades, totalmente, a nosotros nos interesa mucho saber las tuyas. Así que tengo que no son entendido... las 20 verdades peronistas, No, no, no. pueden ser un poco menos, De digamos, esas ¿no? también las podemos hablar si querés, pero a mí me resulta interesante, hablaba ahí un poco, estuve obviamente investigando un poco de tu historia, hablando también un poco con distintas personas y me resultaba interesante saber dónde inicia, si querés, tu práctica política, dónde inicia tu búsqueda por ese interés. Tengo Ujú, entendido que sos hija de verduleros, que fue tu sí. primer trabajo y que además sos la primera universitaria en la familia. El primer universitario que se recibió es mi hermano. Yo Ahí fui la va. primera universitaria y todavía ahí debo unas materias que, bueno, siempre estoy a tiempo. Bueno, ahora hay un programa muy interesante en la Universidad Nacional de Rosario que es volver, así que tal vez tenga una buena oportunidad. Y bueno, me das digamos, lo que me estás tirando es así, el lazo para que hable de un poco más de mí en otra dimensión, ¿no? Sí. Yo soy hija de verduleros, de una familia popular, de una familia de clase popular y que después fuimos ascendiendo hasta convertirnos en clase media, ¿no? Esto que fue producto de digamos, la posibilidad de ascender socialmente, ¿no? Papá y mamá, bueno, jóvenes se casaron, hicieron mamá bordadora, papá desde hornos de ladrillo, fletero, todo, y se instalaron una verdulería en Barrio Godoy, que es donde nos criamos. Y vos sabés que justamente en estos días encontramos con mi hijo menor, con Juan, encontramos un almanaque Ah, hermoso, esos paisajes de Europa que vos decís que tienen que ver Europa con Barrio Godoy. No sí, no importa, en importa, el estaban almanaque ahí. quedaba bárbaro, que de 1965. Ah, O no, sea sí. que, digamos, tiene, los Sí, años tiene 59. 59, O sea sí. que ya en pocos años tendremos que hacer una fiesta, digamos, más allá que ya los viejos no estén, pero porque la tuvieron durante toda una vida, ¿no? Y al momento de la jubilación recién pararon. Y era la verdulería del barrio, mis viejos eran una Sí, referencia, digamos. ¿Y qué vi yo en eso? Mucha solidaridad. ahí va. Mis viejos nunca participaron de un partido político. Es más, cuando dije que era peronista, no sé, el escándalo en mi viejo. Mi viejo me dijo, hubiera preferido que me dijeras que eras comunista. Yo casi muero, Ah, casi muy muero. ofendido con el peronismo. Pero después se amigó con Después se Néstor. fue amigante, y sí, sí, Después sí. Néstor y bueno, y sus hijos, ¿no? Porque bueno, Mario también, digamos, milita, no en una estructura partidaria, pero sí en Pero un organismo de derechos humanos, en un ideario que tiene que ver con la defensa de los intereses del vecino y la vecina. Así que bueno, yo lo que encontré en mis viejos es esto del ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Ser trabajador. claro, Y en segunda instancia o paralela, la solidaridad. Y siempre fueron de, qué sé yo, estaban en la cooperadora de la escuela, el club de claro. madre, en la vecinal, ¿me entendés? En la vecinal, no quiero ser cabeza, no, pero poneme por ahí. Y siempre estaban haciendo cosas. Distintos niveles de participación social se Colaborando, mantenían, digamos. exactamente. Entonces, esa mirada, y era una casa donde se hablaba de política, más Claro. allá, que insisto, mis padres No, no. no venían de la militancia, ni mucho menos, digamos, ¿no? Y además de sus familias, eran como que una familia, la familia de mi vieja era como más radical en ese Claro, momento, y la familia de mi mamá, más peronistas, con inmigrantes europeos, escapando de la Segunda Guerra, ¿viste? Entonces, son todas cosas muy interesantes, no de la segunda, la primera. claro, Por si mamá había nacido en el 44. claro. Así que bueno, eso creo que fue, y esa mirada creo que influyó mucho en los dos hijos, ¿no? De mi, Claro. mi hermano, que es más chico que yo, y en mí, digamos, la posibilidad de ingresar a la universidad, y como vos bien decías, nosotros en nuestra familia no hay otros universitarios. Claro, fueron la primera generación de Exactamente, universitarios. entonces y para nosotros es muy importante todo lo que sea educación pública. Claro. Escuela primaria, 6018 Barrio Godoy, la Victoriano Montes, que aún sigo yendo,
Claro. Está el árbol que mi mamá plantó cuando era Ay, qué niña, ¿me lindo entendés? debe ser Entonces yo voy eso. y lloro. Claro, Entonces, sí, sí, entras sí. a la escuela, que es la misma portada que cuando yo iba, ahí fueron mi mamá y mi papá. Claro. O sea que toda la familia, todos los López, que Fueron eran 7 todos ahí. hermanos, y todos los Carballo, que eran la familia de mi mamá, que eran 3 hermanos. Entonces todos fuimos en esa escuela. Más mis primos, todos. Mis Claro. primos de un lado, del otro. Ya Así una que, tradición familiar esa escuela. claro, entonces esa escuela es, cuando se cumplieron 100 años, que se cumplieron, ahora debe tener ya como 115, 120, o sea. Nos juntamos y realmente terminó siendo una reunión familiar. Porque aparte era un día que llovía cántaros, un domingo en que llovía cántaros y la escuela, éramos tantos primos que Claro, en un momento hicimos ranchada aparte, ¿viste? Sí, sí, Así sí, que- ya era su propia juntada. ¿Y tu primera participación política entra desde la universidad? Un poquito antes. ¿Un poco Yo antes? la secundaria la hice en el Urquiza, Ahí ahí va. en Santa Fe y Oroño. Sí. Que no podías entrar si eras de un barrio popular, era muy difícil. Entonces, mi mamá había hablado, mirá, las relaciones, digamos, cómo vos podías llegar, porque no había bancos Claro. y todavía, bueno, la secundaria no era obligatoria, ¿no? Yo tengo Sí, otro 58. La secundaria no era obligatoria. Entonces, no era obligatoria, no había, en el barrio no había, te tenías que ir de Barrio Godoy, la primera secundaria era la escuela 90 que está en la República de Brasil, que está en Provincias Unidas y Mendoza, en las 4 Sí. plazas. Esa era la primera, o sea, tomar un Lo más colectivo cercano, claro. en ese momento era mucho más osado que ahora, digamos, Sí, sí. en la educación de las infancias. Bueno, así que cómo hacíamos, qué sé yo, y qué sé cuánto, y bueno, pudimos entrar en el secundario con un montón de ayuda. Sí, sí. Con la ayuda de la señora que limpiaba la casa de una maestra, o sea, toda ayuda entre trabajadoras, y que entonces había quedado en una lista de espera hasta que pudimos ingresar, pero ni siquiera, o sea, también acceder a una lista de espera. Era Sí, loco, sí, ¿me sí, entendés? sí, sí. Estoy hablando de la dictadura. Una realidad absolutamente distinta también a la cual nosotros nos criamos, que en las escuelas están, digamos. Pero aparte estoy hablando de la dictadura. Claro. Porque yo hice la secundaria en la dictadura. Sí, sí, sí. Digamos, mi generación, un poco más grande, porque los compañeros veteranos son más grandes que yo, pero digamos, estábamos cursando la secundaria cuando nuestros hermanos o nuestros primos empezaban, digamos, eran convocados. ¿De qué año sos, Norma? 60. Se puede. No, viste, yo te dije. Antes de arrancar la nota, yo a todos Yo le te- pregunto si hay algo de lo que Ya no te pueda dije la hablar. edad, Deja. pero ya decirle, si te digo el año, ya no puedo mentir, Ya no porque podés capaz mentir que más, queda- en un mes me arrepiento y digo otra edad. Tengo 58. Bien. O sea que en el 82 estaba en tercer año de la Perfecto. secundaria, y en ese tercer año tuvimos hermanos de nuestras compañeras. Yo tuve 2 primos que estuvieron, o sea, no llegaron pero estuvieron convocados y fueron soldados continentales. Bueno, todas esas situaciones, pero no llegaron a ser combatientes. Claro. Entonces, todas estas situaciones, pero después hubo hermanos de nuestras compañeras, de compañeras mías, digamos, uno de los chicos había estado ahí en Puerto Stanley, digamos, Sí, sí, sí. también sí. en las batallas, entonces era todo muy fuerte. Y en ese momento también había una mirada de cómo acceder a la educación pública. Y Sí. estaba la mirada de la dictadura militar, Claro. ¿no? Militar, civil, eclesiástica, ¿no? Sí, Entonces sí, estaba sí. toda esa mirada. Por eso digo que también es importante entender los cambios. Así que bueno, y en esa etapa, hablamos del 82, Claro. yo me recibí en el 83, Ahí va. o sea que ya era... Y en Saliste esa, de la secundaria con democracia y exactamente, entrando, digamos. entonces, y fue muy importante eso para mí. Y sí. Pero yo todavía registro el día en que, o sea, en ese momento, cuando yo era una niña, el mercado tanto de Fisherton como el de productores, el de calle San Nicolás y 27, iban a la madrugada. Entonces nos Claro. quedábamos, mamá, mi hermano y yo, digamos, solos, durante toda la madrugada, en el barrio, digamos, ya era una costumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Y recuerdo el día que papá llegó, la madrugada del 24 que volvió, y volvió muy asustado, y yo me acuerdo que me desperté y lo escuché, y tengo el registro que me decía, en el mercado se dice, va a haber un golpe militar. Claro. Y sucedió, Sí, sí, sí. digamos, ¿no? Entonces, eso fue fuerte. Bueno, y volviendo a lo que me decías, esto de la participación en la secundaria, Ahí va. en 82 y 83, lo que hicimos fue en el grupo de
chicas, culos inquietos, porque Claro. éramos, no teníamos organización, no veníamos de partidos políticos, o sea, sabíamos y nos interesábamos, empezamos a conocer de que en nuestro país había centros clandestinos de detención, Claro. que había desaparecidos, y cuando vos empezás y te abrís a escuchar este relato, nos encontramos con un montón de personas que se empezaban a acercar también y nosotros nos acercábamos porque buscábamos información. Y así se construyó la primera marcha de estudiantes secundarios Ahí va. durante la última etapa de la dictadura. De la dictadura, ¿no? Sí, entonces, sí, también sobre yo ese digo, final uy, se qué veía loco. posible, ¿no? Llevé la bandera de los estudiantes secundarios en la dictadura. Es muy loco, es como que en el momento, además, no teníamos idea cierta de lo que... de la gravedad de lo... No, y del momento que estábamos en las vísperas de la recuperación de la democracia. Luego, por ejemplo, también por culo inquieto, digamos, fui al acto del peronismo y al acto del radicalismo. Ahí va. Y fueron tremendos, porque fueron 2 cierres nacionales inmensos. Claro. Para quienes recién empezábamos a mirar, digamos, lo político. Fue todo así como una sensación de la cantidad de gente, digamos, porque lo anterior había sido de la marcha previa, digamos, de los sindicatos, ¿no? Claro. Pero esos 2 actos políticos para mí también tuvieron así como una fuerza, y no voy a olvidarme, pero el piso, con el acto de Alfonsín, el piso se movía. Vos sentías como que estabas... ¿En dónde en ese momento? Fue en el Bajo, de frente al monumento. Ahí va. Así que bueno, digamos, fue importante. Y después el ingreso a la facultad. Sí, y a vos, perdón, en ese momento en el que vas tanto al acto del peronismo como al del radicalismo, vos, lo que te había un factor común era el conjunto de gente con un objetivo común en términos políticos. De la democracia. ¿Sentiste ahí algo que te picaba, que sentías que había algo relacionado a una pasión, a una vocación, a una profesión? ¿Cómo fue atravesar ese momento? Profesión no, lejos. Yo hice toda la primaria diciendo que yo iba a ser periodista. Ahí va. Y las maestras de la primaria me veían y me daban cosas que tenían que ver con eso, ¿entendés? Claro. Y bueno, después en la secundaria no cambié de opinión. Sí, por ahí me tentaba con algunas otras sociales, pero siempre era la mirada principal, o la profesión que yo había elegido era la vocación periodismo, de comunicar. Después otra cosa. Sí sentí en esos momentos de los actos que evidentemente algo me gustaba, me llamaba, me interpelaba, me movilizaba. Claro. No podía decirse el peronismo o el radicalismo en ese momento. Sí lo pude decir con el ingreso a la universidad. Claro. Y el ingreso a la Universidad Nacional Pública Gratuita, gratuita en el sentido que uno no paga, ¿no? Sí, porque digamos, el aporte de todos los trabajadores y trabajadoras hacia la educación pública, ¿no? Y eso me abrió la cabeza así. ¿Por qué? Y porque yo encontré gente que nunca, no me había pasado. Yo iba a una escuela media, una escuela secundaria media, que iban gente más o menos de la misma condición, digamos, no te encontrabas muchas diferencias sociales, era una escuela media y punto. Ahora en la universidad sí era muy granado, era muy heterogéneo, entonces encontrábamos... Yo me encontré con gente que tenía mucha plata, me encontré con gente que trabajaba y que iba a la noche a la facultad porque podía estudiar de ese modo, gente que era madre, padre, gente de mi edad, muchos pibes de mi edad, y que no teníamos todo el recorrido. Yo, por ejemplo, durante toda la universidad, todo mi cursado, yo trabajé, estudié, y a partir del segundo año te diría que milité. Tercero, vamos a darle un changüí. Bien. O sea que... ¿Trabajabas en la verdulería de tus viejos en ese momento? Y en otros lugares. Y en otros lugares también. En otros lugares, sí. Mi primer trabajo, te digo, digamos, siempre fue el primer trabajo en la verdulería de mi viejo, pero he llegado, digamos, a trabajar, qué sé yo, una vez me presenté por el diario a una promoción y era que tenías que pasar a recolectar ropa en desuso para una institución, digamos, ¿no? O sea, me trabajé de todo. Trabajé en una fotocopiadora. Trabajé de todo, una mutual, pero bueno, eso tiene que ver también con mis viejos. Sí, con la cultura del trabajo, de tenerla tan inculcada. Que cualquier cosa necesitabas trabajar, que lo que te dignificaba era el trabajo, digamos, ¿no? Sin ser peronistas, sabían que la dignificación era el trabajo. Entonces, en casa podía haber otras faltas. Podía no llegar a tener plata para comprarme, qué sé yo, el jean de onda del momento, ¿me entendés? La ropa que lo suplíamos con la maravilla de manos de mi vieja bordando. Ese momento
tenía un águila, Lewis tenía Sí, el águila. sí, sí, sí. Y habían sacado un jean para minas que era color tomate, que era hermoso, pero valía una fortuna. Claro, sí, sí, la Bueno, marca. todas las primas salíamos con el jean bordó, casi tomate, con un águila bordada. Claro, digamos, supliendo todo. Porque eran familias, una parte de mis tías eran costureras y mamá bordaba, digamos. Así y que también sí. estaba la verdulería. Claro. Entonces, bueno, todas estas cosas. A mí la universidad, si no hubiera sido gratuita, nunca hubiera podido acceder a un estudio universitario ni a conocer la cantidad de gente que pude conocer, lo que me permitió también una variación de pensamiento, un abanico así que se te abre todas ventanitas, Sí, como sí, en sí, la sí. compu, digamos, todas ventanitas de internet y con una Sí, sí, además. millonada de información. Para bien o para mal, pero que te dan las posibilidades de elegir y decidir. Para eso está la educación pública. Sí, digamos, de coincidir y porque debatir, digo, es como tener la posibilidad de encontrarse con algo más que lo que uno ya conoce. Pero además yo creo profundamente que la educación y la posibilidad de conocer otras verdades, la educación tiene que formar un criterio de pensamiento crítico, porque eso es lo que te permite decidir. Porque si uno no tiene esa posibilidad de educación, si fuera por la guita, por lo que vos ganás un trabajo hoy, estás tan abocado al tema económico que si no tenés la garantía del Estado que te permite estudiar y poder acompañarte en el desarrollo, ¿cómo formás tu pensamiento crítico? Cuando vos estás, digamos, con las angustias, las violencias que vivimos hoy. Entonces, por eso, digamos, hay que defender tanto la educación pública, porque es la semilla. Después vos también, digamos, después hay gente que se forma y que elige un ala conservadora, un status quo, pero de todos modos, hasta en las miradas más conservadoras, tuvieron la posibilidad de elegir, cuando vos tenés garantizada la información, digamos, cuál es el ala que vas a elegir, cuál es tu formación definitiva, y tenés capacidad de decisión. Lo peor que nos puede pasar es eso, que no podamos definir. Rompiendo un poco la historización, pero acá siempre la idea es ir yendo y viniendo como nos vaya surgiendo. ¿Cómo estás viendo en este momento? Me resulta interesante el debate que se generó, por ejemplo, con cómo de alguna manera Jacobiti y la UBA lograron encabezar de manera mediática, por lo menos, en el discurso y en la discusión, la defensa por la universidad pública alrededor de la UBA, y que hoy la UBA cierre un aumento que ni siquiera es el total del aumento ni para los docentes, ni para los no docentes, ni nada, y se deje como medio a la buena de Dios o medio a la suerte a toda la movilización estudiantil que se generó a nivel nacional, como decir, bueno, listo, ya nos cagaron entre ellos solos, ¿viste? Yo estoy convencida que Milei tiene un programa y un método, más allá de que aparezca con estas disrupciones que algunos lo consideran una cuestión de salud mental, digamos, no sé, digamos, puede ser o no, qué sé yo, todos podemos llegar a tener padecimiento en salud mental, pero está formado con un objetivo. Milei no es Milei, es el mascarón de proa, es la cara visible de una serie de instrumentos y de grupos económicos, tanto nacionales como internacionales, y que esto no nos haga sentir que estamos hablando de cosas viejísimas. ¿Por qué la UBA? Digamos, porque está claro que es el perfil de votante que tiene Milei y donde ha podido hacer acuerdos y que al resto no le interesa el interior. Claro. ¿No? Y vos fíjate que es la UBA, que la mayor cantidad de sedes está en Cava, en Capital, pero no en todas las universidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Hace poco estuvimos reunidos con Kicillof cuando vino a Rosario, y justamente era una de las cosas que abordamos, es justamente eso, cómo unificás criterios de lucha y de concentración, porque digamos, ¿por qué no me voy a defender la universidad pública en el interior? Claro. Bueno, lo bueno es que también los bonaerenses entendieron que son el interior, ¿no? Entonces nos ponen en una situación similar a la del resto del país. Siempre hemos tenido peores discriminaciones, pero que hayan dejado de lado a las 59 universidades nacionales que existen en el país es una falta de respeto, además. Y además es que con la nuestra ahí, que tanto viste este discurso de Milei de la casta y de que con la tuya, con la nuestra, o sea, la nuestra pagan la fiesta de Capital Federal. Claro, y además, ¿cómo puede ser? Digamos, con el transporte igual. Con el transporte está pasando lo mismo. Eliminaron el fondo compensador para el transporte urbano pasajero del interior del país, no de Cava de Buenos. Lo reconstituyeron ahora con el 50% para Cava. Me está jodiendo. Digamos, entonces se manejan con lo que significa
el votante firme de Milei, ¿no? Sí, es Cava, y no es provincia de Buenos Aires, porque no, en provincia claramente acompañaron la propuesta de Unión por sí, la Patria, siempre ¿no? es Cava con un sector del AMBA que tiene a veces una idiosincrasia mucho más cercana a la porteña que a la bonaerense. Yo nací en provincia de Buenos Aires y soy de una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires y te puedo asegurar que los porteños y los del AMBA nos discriminan de la misma manera que discriminan a todo el resto de las provincias del país, digamos, ¿no? Por supuesto. Hay una cuestión donde ellos son el centro y todo el resto es el interior. Pero nada, yo también pensaba políticamente el conflicto que eso podía o no traer, trayéndolo, si querés, un poco a lo local, en el sentido de, el que venía encabezando esa lucha un poco, por lo menos en términos de visibilidad, era Giacobiti. Giacobiti también es armador y forma parte del mismo espacio de Maximiliano Puyaro, que hoy sale por Twitter o en discursos, no sabemos qué capacidad o no tienen las distintas mesas de negociación, pero sale a reclamar en contra de eso. Hapkin también forma parte de ese esquema, y a su vez Bartolacci mismo, que también forma parte de ese esquema. Esa tensión que está teniendo hoy en ese sentido el radicalismo, siento que es difícil de destrabar y que me resulta interesante para pensar cómo se mueven esos actores en ese sentido. A mí me pasa en particular con Bartolacci, por ahí, no tanto con Hapkin o como con Puyaro, que siento que más allá de los lugares distintos en los cuales históricamente nos estuvimos encontrando electoralmente, siento que es un dirigente al cual respeto muchísimo y con el cual se puede hablar un montón de política. Debo decir, ¿hasta dónde puede mantener esos niveles de acuerdo con sectores que incluso en la primera de cambio nos cagaron entre ellos solos? Bueno, pero vos fíjate que es muy interesante lo que planteás, porque, digamos, con Franco también, digamos, podemos tener un diálogo diferente al que podemos tener con otros dirigentes. Y quiero poner esto, digamos. Franco Bartolacci es el referente de la Universidad Nacional de Rosario, es uno de los rectores que más impulsa, digamos, la defensa de la educación pública. En Rosario fue una de las ciudades donde mayor cantidad de gente se movilizó el 23 de marzo pasado, justamente en defensa de lo que significa la universidad pública. En la Plaza San Martín, que fue la concentración, realmente ahí también pudimos ver otra cosa. No es solamente un sector social. Ahí había docentes de primaria, de secundaria, no solamente en la universidad, y estaban los hijos e hijas. Sí. Entonces, es un sentir común, porque la educación es un bien noble. Y es algo para que todos. No había marchado nunca en su vida. Y estaba allí porque entendía que peligraba no solamente lo suyo, sino que peligraba la formación, porque atrás de la universidad después viene lo demás. Claro. Digamos, una vez que te tocaron una cosa, ¿por qué no pueden tocar lo otro? Si ya, digamos, vos tenés que los mentores de Milei, digamos, te plantean que la educación primaria no tendría que ser obligatoria. Digo, ya está. ¿Cómo hacemos con los pueblitos rurales? La ruralidad nuestra, que es muy diferente a la ruralidad por ahí en otros lugares, ¿no? Pero en Jujuy, en Salta, vos tenés una escuelita que es para 5 familias. Claro. Con un docente. Acá mismo nosotros tenemos, en la ruralidad santafesina, tenemos un gran esfuerzo de los docentes, los docentes rurales, porque son pocas familias quizás en pueblitos que además han quedado desguazados también por políticas liberales. Digamos, con el menemismo, la destrucción del tren que hizo de muchas ciudades y pueblos que rompió conexiones. Digamos. Exactamente. Y volviendo a lo que me preguntabas, porque te lo hice medio largo, volvemos ahora a la gestión de gobierno. La gestión, digamos, porque lo de Bartolacci es la gestión de una universidad que no es lo mismo que gestionar un gobierno. No, son totalmente. gestiones distintas con un presupuesto increíble, porque, digamos, Bartolacci maneja un presupuesto parecido al de la ciudad de Rosario. Entonces, ¿y por qué? Porque además tenemos acá un montón de familias que mandan a sus hijos e hijas a estudiar acá, digamos. Sí, ¿no? Además hay becas, comedor, residencia, hay una cantidad de política y por mucha fuera extensión. De Que es también el objetivo cuando nosotros decíamos que la universidad tiene que ser, además de gratuita, tiene que incorporar a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto de la universidad, al que no le guste ese pero tiene que ver con que también la extensión universitaria, es decir, servir lo que hace la universidad, servir como puente para una construcción social. Y eso también tiene que ser insoslayable a la hora de generar profesionales. Y la gestión de gobierno, a mí la verdad de lo de Hapkin me da vergüenza ajena. Porque
digo, cuando el peronismo gobernaba el país, no significa esto decir, bueno, hubo cosas que no estuvieron bien, por supuesto. Sí, sí, las podemos Hubo cosas que discutir nos también en faltaron, un rato. por supuesto. Totalmente. Elegimos algunas batallas y otras no. También, digamos, en el gobierno no se puede juntar todas las batallas seguidas y al mismo tiempo y en el mismo momento. Pero en materia de, por ejemplo, de subsidios, digo, en subsidios de transporte siempre le pedíamos más a Néstor, a Cristina, más, sí, digamos, sí, porque sí, era necesario para poder sostener un transporte que pudiera. El derecho al transporte es que te puede garantizar, en algunas circunstancias, otros derechos. El Totalmente. derecho a trabajar, la movilidad, el derecho a la salud, movilidad, ¿no? No al transporte, a la a movilidad. todo. A la dispersión, incluso Bueno. si querés, por irte al parque, tomar unos mates, lo que sea, digo, a todo, a vivir de manera digna. Entonces, en esa lógica necesitábamos que los subsidios que recibíamos como ciudad del interior del país se acercaran más a los de Cava. Sí, Es así, totalmente. había un nivel de discriminación, pero era una política pública sustentable y que se sostenía. Ahí Hapkin era recontractivo. Sí. Digo, Disputaba era el más todos los duro días. contra el gobierno, contra Cristina, iba a patear escritorios a Buenos Aires. Ahora te sale en Twitter. Sí. Ahora, digamos, está gestionando por Twitter. Bueno, X. Sí, Dejó de ser Twitter, pero todos lo conocemos como Twitter. Ahora, digamos, es un gran gestor a través de Twitter. Jodeme, digamos. Sí. ¿Dónde pasa, digamos, entonces el compromiso? Digo, porque cuando vos tenés un gobierno que vos estimás que representa tus intereses ideológicos, pero resulta que después políticamente te deja de lado, es a tu gente que tenés que salir a defender. Claro. Entonces, ni Puyaro ni Hapkin nos convocaron a todas las fuerzas políticas, porque esto es para todos, no es para el oficialismo y oposición, totalmente. a defender y cómo y a plantear justamente una estrategia. Digo, a ver, ¿qué podemos hacer? Claro. Pero yo lamento que Pablo haya sido, digamos, durante la gestión del peronismo, el primer defensor del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, el primer defensor de la salud, de la universidad pública, de la seguridad, y ahora que gobierna y evidentemente es funcional tanto a Milei como a Puyaro, calladito la boca. Sí, totalmente, porque además incluso uno piensa que si él lograra, como vos decís, convocando al resto de las fuerzas políticas, una unidad y logra un objetivo con eso, sería incluso hasta capital político para él, en el sentido de decir, yo tuve la capacidad de organizar a las distintas fuerzas políticas de Rosario en este objetivo común. Pero bueno, ahí evidentemente yo entiendo que nada, hay complejidades de distintos tipos, desde que su candidata a presidenta forma parte de este gobierno. Él principalmente fue con... Sí, con Lozada. Él fue con Lozada, claro, y Lozada iba con Bullrich, sí. Pero Puyaro iba con Larreta, eso era también rarísimo. Puyaro maridaba mucho más con Bullrich, que el voto de Puyaro era un voto mucho más entendible a Bullrich. Ministros de seguridad, gente de la mano dura. Sí, y era el candidato de Larreta que desentonaba un poco. Pero a mí, digamos, con Larreta como cuadro político de la derecha, digamos, es más presentable incluso porque sostuvo la gestión de Larreta en Cava. Y, digamos, sostuvo algunas cuestiones. Sí. Culturales, de educación, digamos. Totalmente. Ahora, digamos, en Macri hay mosquitos. Sí, hay un mosquito ahí dando vuelta. Yo tengo, digamos, la fobia a los mosquitos. Entonces me parece que tiene otra lógica. Y ojalá Maxi Puyaro también como un hijo. Yo me alegro cuando leo las declaraciones, pero quiero que sean algo más que declaraciones. Totalmente. Porque tienen esto del compromiso que fue el gobernador, uno de los gobernadores más votados de la historia de santafesina, ¿no? Entonces, además del tema de seguridad, que es su caballito de batalla, el tema de la producción, el tema de la educación. Él lo planteó hace unas semanas atrás como que eran los temas que estaban en deuda a la nación. Pero necesitamos que sea, no solamente que digamos que es una deuda, porque lo que está diciendo Puyaro es, yo voy a acompañar el pacto, yo le digo pacto. Sí, la ley base. La ley base, pero hay que incluir cosas de producción y de educación. La ley va contra la producción y va contra la educación pública. Entonces, digamos, estas cuestiones... Entiendo también que Milei hace un esfuerzo para apretarlo, digamos, de algún modo, ¿no? Porque necesita de una provincia como la de Santa Fe, que es una provincia enorme y una provincia que aporta mucho para las arcas federales, bueno. Y que nosotros necesitamos otro tema de federalismo, ¿no? Porque todos los candidatos hacen
campaña con el federalismo, y lo digo hasta como una autocrítica, porque todos, Sí. digamos, nuestro espacio político también ha hecho campaña con el Nos federalismo. pasó. Alberto era el candidato del interior, dijo que era el porteño que había Bueno. nacido mal porque era el más militante del ¿Te interior. acordás de eso? Ay, Dios, tantas cosas me acuerdo de eso. Fuerte, eso fue fuerte. Pero bueno, digamos, esa mirada, ¿no? Y hoy por hoy, Milei tiene una mirada absolutamente porteño-centrista. Totalmente. Pero además, bueno, más allá de lo porteño centrista, que hasta el momento sería un detalle más en la lógica de destruir y de avanzar, digamos, en el sentido de quedarse apropiarse de los frutos del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, y por el otro lado, de lo que significan las riquezas en nuestro país, ¿no? Sí, Las sí. naturales, las que se les puede agregar valor, como ser la minería, digamos, todo lo que significan las industrias. Hoy estamos atravesando un momento que nunca, Sí, un momento de caída enorme. yo no encuentro ejes similares, digamos. Esto no es igual al 2001, no es igual al menemismo. Podés decir, bueno, hubo algunas cosas, y sí, bueno, había esto, digamos, pero es todo junto, Sí, ¿no? sí, Es sí, todo sí, junto, y es la inflación, la pérdida de empleos, es la destrucción caída de del la consumo. industria. Hablar con los dueños de empresas, hablar con empresarios pymes, con empresarios más grandes, digo, es todo, tienen serios problemas. Sí, Digamos, sí. porque empezaron a hacer turnos rotativos con los trabajadores, pero no con todos, sino con sectores, a sectorizar, Claro. digamos, a sectorizar el nivel de cantidad de horas, digamos, ya empieza a haber un pedido para que el Estado Nacional acompañe con alguna situación, digo. Entonces, bueno, Macri es todo lo que está mal. Sí, en eso... Macri no, Milei, sí, ya bueno, vos. ambas, igual, digo, ¿no? Podemos discutir desde los dos lugares. Pero a mí lo que me resulta interesante en ese sentido es que yo, quizás pecando de ingenuo, veo todavía en cierto sector de ese radicalismo progresista no un acuerdo programático generalizado, sino un aliado estratégico en determinado momento. Siento que lo veo también un poco o me hace mucho más sentido cuando de repente lo veo a Axel o en su momento enviando los patrulleros, o esta semana, la semana pasada, que vino y tuvo la conferencia con Maxi Puyaro y después tuvo la reunión con los compañeros. Pero como siento que es como si hubiera una cuestión en la cual decir, quizás estas personas todavía no están del todo del otro lado, muchísimo menos de este. ¿Sentís que hay una capacidad de rediscutir algo con esos sectores? Después me quiero meter también en particular... Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay con algunos sectores que se pueden discutir desde lo programático y desde la concepción de que hay que defender a la gente. Totalmente. Por esto mismo que vos nombrabas de Larreta, a mí me pasaba algo muy particular en el sentido de que yo creo que se había generado medio como una lógica en la cual todos veíamos para las elecciones en las que ganó Milei, 2 años antes de que las elecciones sucedan, era como Larreta presidente era inevitable. O sea, vos te juntabas a hablar con cualquier persona y te decía, no, mirá, va a ganar Larreta porque la ciudad esto, la ciudad... Y era como una cuestión de que ya estaba puesto, ya era un presidente puesto. Y nosotros, creo que como fuerza política, entendiendo ese riesgo, dedicamos quizás mucho tiempo en debatir y en discutir con el que la gente tenía puesto como presidente. Nos terminamos encontrando con un monstruo en el cual con amigos jodíamos el otro día y decíamos, Larreta, ¿qué presidente nos perdimos? ¿Viste? Como comparado con esto, digamos. Sí, lo que yo dije de Macri recién, es el lapsus, digamos, ¿no? Sí. Buscando puntos comunes de la situación que vivimos ahora con las anteriores. Mira, yo estoy convencida que, digamos, la solución no va a venir de la mano de un solo partido político, que hoy por hoy los partidos políticos, que siguen siendo la base de la democracia y que siguen siendo los que tienen que llevar adelante las grandes propuestas y los debates que la ciudadanía también les pide que lleven adelante, creo que tienen que ver con esto de algo que se viene dando en nuestro país. O sea, ¿el peronismo siempre fue frentista? Sí, siempre fue frentista. Pero eso no significa que hoy hay otra conformación. Claro. Hoy son alianzas, ya no son frentes, son alianzas entre frentes, y que son las que están gobernando y que disputaron en el balotaje claramente ese posicionamiento, ¿no?
creo que se ve también aquí el producto, digamos, de Puyaro, también se ve en ese sentido, porque digo, el socialismo también forma parte de esa alianza, ¿no? Y en un momento formó parte, siempre con sectores más conservadores, pero también en un momento pudo convocar a sectores más populistas y más del campo nacional y popular. Yo no tengo dudas que el radicalismo, porque además su raíz, su finalidad, su identidad popular, yo no tengo dudas que muchos y muchas radicales podemos llegar a estar en unidad. Como también muchos compañeros y compañeras que equivocaron el rumbo, digamos, ¿no? Y que equivocaron el rumbo, que se definieron que hoy por hoy, digamos, el peronismo tiene que ser otra cosa y que ellos tienen que estar en asociación con el nuevo sistema de poder. Digamos, ¿no? Entonces, digo, yo creo que hoy los sectores populares del radicalismo, del peronismo, de otros espacios políticos partidarios y sobre todo de muchas organizaciones sociales, es además una obligación lo que tenemos que hacer, porque si no es no entender lo que nos ocurrió, no solamente en noviembre, con el balotaje, cuando perdimos, sino también un mes y medio atrás, cuando perdimos la provincia y el peronismo, particularmente Unión por la Patria, en nuestra provincia de Santa Fe, hemos perdido un montón de comunas y de intendencias. Entonces estamos en un momento donde efectivamente no hay que disfrazarse de nada. No, y además también fue una de las primeras elecciones donde el gobernador saliente va a diputado provincial y no gana las elecciones, que era algo casi que venía pasando en la provincia de manera histórica, de lo que yo tengo recuerdo. Así que evidentemente no quedó socialmente en la provincia de Santa Fe una buena impresión sobre lo que fue la gestión peronista. No, tuvimos muchos errores. Digamos, muchísimos errores. Tuvimos porque soy parte de un movimiento, pero realmente, digamos, la gestión de Omar no fue nada buena, digamos. Tuvo muchas falencias. Yo creo que tuvo un par de banderas interesantes en su inicio, como fue el boleto educativo gratuito o la idea de billetera Santa Fe, que fueron dos iniciativas que me acuerdo, yo obviamente en su momento lo voté a Omar, no con la mayor de los entusiasmos y las confianzas, sino desde una lógica orgánica. Y cuando empezó con esas dos políticas fue como, bueno, ojo, por ahí. Es más, yo creí que Hapkin iba a ser, en su momento, ¿no? Mirá, mi lectura era absolutamente errónea. Yo decía, Hapkin va a ser un buen intendente y va a ser difícil ser oposición a Hapkin, y Omar va a ser un mal gobernador y va a ser difícil bancar a Omar como peronista. Y bueno, y en esos primeros años fue como, bueno, todo al revés. La verdad, Hapkin era muy fácil ser la oposición porque había muchísimas cosas de la ciudad que no estaba logrando controlar, y Omar había salido con dos políticas públicas que resultaban por lo más interesantes. Después, bueno, creo que todo lo que fue la gestión en seguridad fue algo muy conflictivo para toda la provincia y para nosotros como... No entendió además qué nos pasaba a los rosarinos y rosarinas, no entendió lo que pasaba en Rosario. Fue un gran gestor en materia de ciencia y técnica, que hoy por hoy tendrían que estar haciendo un esfuerzo por liderar la defensa de todo lo constituido y lo creado en materia de ciencia y técnica. Nosotros, digamos, ceder ante las presiones, ante los despidos, lo que significa el CONICET y todas sus escuelas y herramientas, con lo que el aporte, digamos, o el área industrial, todos los aportes que se han hecho, me parece que es un deterioro, y habla también de que muchos dirigentes y dirigentas se sienten cómodos en un lugar, ¿no? Y hay que animarse a salir de esos lugares de comodidad, porque la gente no está cómoda, la gente la está pasando muy mal. No, de hecho está cada vez menos cómoda. Por eso es que votó otra cosa, digamos, ¿no? Y nadie pensaba que un tipo con 2 años de diputado podía llegar a confluir, a ser, digamos, unir todas las estrellas y galaxias del poder. Digamos, ¿no? Entonces, esa lectura... Sí, se veía venir un cambio, pero bueno, era muy duro admitir que una persona que encarna absolutamente lo contrario a la defensa de los trabajadores y trabajadoras siga teniendo un nivel de adhesión como el que tiene. Sí, totalmente. Se me vienen dos puertas para abrir, una es seguir nacionalizando, pero me gustaría bajar un poco también a continuar en el debate provincial y local. ¿Cómo ves en este momento el peronismo tanto en la provincia y en la ciudad en este proceso de reorganización que se está viendo? Obviamente hablábamos previamente, justo estamos semana después de un gran movimiento de placas dentro del Consejo y por fuera de la estructura palaciega del Consejo en términos de movimiento de construcción política, que te pone también en un lugar en el centro de la escena donde
hay una discusión que se está dando que me resulta por demás interesante. ¿Cómo ves ese esquema de reorganización del peronismo en este momento? A ver, nosotros creo que en tanto militantes del peronismo no hemos llevado adelante la autocrítica que tenemos que hacer. O sea, el partido, digamos, habla de que, bueno, sí hicimos autocrítica, o cada uno de nosotros dijimos, sí, es una autocrítica. La autocrítica es cuando vos te sentás con gente que no piensa igual que vos y primero haces una autocrítica de lo que vos hiciste y luego cada uno, y así van surgiendo líneas de acción. Sí, sí, sí. Eso, digamos, hay que surgir. No la hicimos. Entonces, no. La autocrítica del peronismo en la provincia de Santa Fe al menos fue ficticia. Sin embargo, yo creo que, digamos, la oportunidad que sigamos teniendo un partido que ha hecho consensos por la unidad, en este momento no está mal, siempre y cuando se definan cuestiones en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Yo lo que quisiera, es mi anhelo, y por eso no participo en esta nueva renovación del PJ, no participo en la conducción, sí participo como congresala provincial porque quiero discutir lo que significa un PJ y qué tipo de PJ quiero. Sí, sí. Pero creo que corremos el riesgo de que terminemos teniendo un PJ chiquitito. Claro. Más regional, porque digo que la mirada de senadores esté al frente en la conducción del PJ habla también de una necesidad porque los senadores representan departamentos, ¿no? Sí. Entonces siempre te miden que quieren poner la política porque tienen el territorio, porque como es una elección de uno, es unipersonal, sí, sí, sí. También, digamos, hacen valer el voto o lo que cada uno de esos representantes valen en su territorio unipersonalmente. Sí, sí, sí. Ahora, una es la estrategia que se pueden hacer los senadores en cuanto a la gestión de gobierno, y la verdad que yo creo que ahora, tanto senadores como los diputados, compañeros y compañeras del peronismo, tendrían que rever alguna de sus decisiones. Sí. Porque las cosas que han salido con mayoría abrumadora del Congreso de la provincia de Santa Fe, tanto en diputados como en senadores, no le está haciendo bien a la gente. No está bueno que tengamos una ley de narcomenudeo, porque esa ley de narcomenudeo, primero que en todas las provincias que se hizo, fue una mala experiencia. Segundo, que empoderás a la cana. Ahora, ¿para qué querés tener una policía empoderada? ¿Para la persecución del delito o para que siga siendo parte del problema? Yo quiero una policía empoderada para la persecución del delito. En esa persecución del delito, el narcomenudeo los habilita más a una intervención directa, incluso sin tener que ser asistidos por los fiscales. Sí, 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 sí. Perdimos muchísimo. Sin tener que rendir porque cuentas ahora, de nada. Digamos, ¿cómo haces un operativo y solamente ahora tienen la posibilidad de notificar a los fiscales? Claro. Y después, si el fiscal llega o no, problema del fiscal. Y aparte, digamos, nosotros en la ley del narcomenudeo vas a terminar viendo el búnker de la esquina de tu casa, que está muy bien que se vea. Claro. Porque es lo que además es lo que genera la violencia en ese territorio concreto, pero no va a terminar en la justicia federal. Sí, sí, sí. Entonces, ese recorrido yo creo que no es nada más que una herramienta de empoderamiento de la policía, sino que también lo que se va a generar es mayor cantidad de juicios abreviados, donde la justicia provincial resuelva por su lado esa situación y no la pasa a la federal, porque va a tener esa herramienta. Entonces ahí también empezamos con otro problema grande, enorme, que es el de la justicia, ¿no? Entonces veo mucha intervención en eso, la ley tenemos una ley ahora, digamos, de inteligencia criminal, que había que retocarla, y sí, había que retocarla, una cosa. Ahora, resulta que tienen más poderes que los nacionales. Necesitamos herramientas, pero necesitamos herramientas que también sean dialogadas con la gente. Claro, creo que en la lógica de la crisis, digamos, de la crisis de seguridad que hay en la provincia, donde la gente está desesperada porque se haga algo distinto, aprovechan para utilizar recetas que son viejas, que
y como vos decís, que no fueron probadas, que no funcionan. Te entran todos estos discursos de que las fuerzas se depuran solas y que toda esta cuestión, cuando en realidad venimos viendo que el narcotráfico, lejos o las fuerzas, si querés, lejos de estar depuradas solas, tenemos como los últimos 3, bueno, ahora ya no, pero digo, los últimos 3 que han sido estado a cargo de drogas peligrosas, presos por narcotráfico, investigados por eso. Se ve que hay una convivencia entre la policía y el narcotráfico y no, uno como ciudadano no confía ciegamente en que la policía sea la institución mejor preparada en este momento para terminar con el narcotráfico desde un lugar jerárquico. Y siempre haciendo además la salvedad de que hay muy buenos y buenas policías. Obvio, ¿no? obvio, eso está y que claro. por 2 mangos salen y ponen el cuerpo y con los riesgos que eso significa. Pero en esta línea que estás diciendo, Chapu, además, aún es más fuerte el rol de senadores y de diputados. Claro. Porque, digamos, son justamente los que tienen que acordar y llevar adelante, digamos, las políticas y los consensos. Sí. Entonces, a mí me parece que el peronismo en esta etapa, el partido justicialista en esta etapa, tiene que ser parte de un gran acuerdo dialogado con la ciudadanía, con los intereses que representamos, ¿no? Porque, digamos, para eso, digamos, somos un partido que es el justicialista, si no seríamos otro. ¿Y no te parece que hay ahí una ruptura, por lo menos en este momento? Creo que principalmente del peronismo es lo que más ruido hace porque siempre fue su fuerte, pero medio en general, en el cual esta crisis de representatividad que tanto se habla, donde pareciera que se hubiese roto de alguna manera los canales de diálogo entre la dirigencia política, no de vos puntualmente o de algunos dirigentes puntuales, pero que la gente ve cada vez más lejano al dirigente político. Sí, y creo que eso es así, por eso el voto a Milei y el voto a Puyaro, porque digamos no hemos sabido representar los intereses de la gente que votó al peronismo en la provincia. Sí. Pero además de eso, creo que hoy la crisis que también tenemos en el peronismo, y en todo, y lo digo humildemente, digo, ¿no? Porque soy parte del peronismo. Totalmente. Entonces también, digamos, cabe para todos los espacios que formamos parte del movimiento. Creo que además tenemos una crisis de representación, pero además también tenemos una grave crisis de representación, no de representación, sino de conducción o de liderazgo sobre las demandas sociales. Bien. Digo, no podemos resolver, la gente necesita el tema de seguridad, además de ser, digamos, la representación política y la crisis, hay una demanda sobre seguridad que no la pudimos liderar. No. Y liderar siempre los liderazgos es con la sociedad. Si no, digamos, nos pasa lo mismo con el tema hasta de educación, de salud. Digo, no puede ser que entre en crisis la salud cuando nosotros se suponía que teníamos la mejor el sistema de salud más, más fuerte. Bueno, está todo en crisis. Y no es solamente por la hiperinflación, la inflación, o digamos el sistema de restricción que tenemos, lo económico, son las decisiones políticas. Y es la falta de lectura y escucha de la sociedad. Ahí se rompió, yo creo que además de que se rompió la representatividad, una crisis de representación política, hay una crisis en los liderazgos de demandas, porque no han surgido nuevos liderazgos. El nuevo liderazgo que surgió es Milei, que rompe con todo y no le importa nada y que la gente no lo votó para eso. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, digo, me parece que ahí, y creo que no lo estamos viendo mucho a eso, ¿no? De sentarnos en un espacio y dialogar entre todos. Bueno, eso también lo tenemos que generar por el tema de que a mí me parece muy importante esto de las demandas. Digo, la gente demanda la posibilidad de tener un proyecto de vida que sea tranquilo. Es que yo creo, quizás erróneamente digo, ¿no? Pero mi lectura un poco es que después de una sucesión de demandas de la gente hacia la política, en la cual la política no le encontraba la vuelta, y más por el contrario, en cada una de esas disputas políticas, cada vez, se devaluaba más la moneda, se perdía poder adquisitivo, y esto lo podemos analizar desde el 2015 hasta ahora, digamos, que constantemente una caída del poder adquisitivo, un intento de recuperación con Alberto, pero que tampoco cumplió con la expectativa generada. Y en todo ese contexto yo creo que el voto a Milei es más, bueno, ¿sabes qué? A la política no le voy a demandar nada, lo único que quiero es que no me rompa las pelotas la política. O sea, bueno, en esa, como no creo que en Milei haya una demanda de decir representame de esta manera, sino
encargate de que la política no sea un tema, digamos. No, que pero tampoco creo... lo hace bien, creo, digamos. Porque Pero- todas las veces los debates están cada vez más prendidos fuego, los debates son cada vez más virulentos. Hay una lógica en la cual la política forma mucho más parte de nuestra vida hoy, incluso si querés, que en el gobierno de Alberto. Sí, y creo que lo que estás diciendo tiene que ver con esto de la representación, la representatividad, las demandas, porque cuando la política, nosotros, esto es lo que a mí además como me desvela y que creo que es uno de los desafíos que tenemos para todo el peronismo, ¿no? Para todos los sectores del campo nacional y popular, no solamente para el peronismo, pero es que justamente cuando uno entra a militar, ¿por qué entras a militar? Porque entendés que la militancia es la herramienta de transformación social que te va a ayudar a crear instrumentos o herramienta o la masa crítica suficiente para eliminar las injusticias, para achicar las brechas, para tener una vida más igual y más cómoda para el laburante. Bueno, eso no está sucediendo. Entonces la política pasa a ser un eje donde el ciudadano y la ciudadana que no tiene una participación activa, pero que sí espera de sus gobernantes y de sus representantes que hagan lo que tengan que hacer, ahí empieza a haber también una gran decepción y empieza a aparecer la política más como una carga pesada que como una situación para resolver este problema. Sí. También tenemos que mirarlo en el concepto internacional, ¿no? Yo de todos modos sigo apostando a la política como una herramienta de transformación social y creo que también tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros jóvenes puedan sentirse también representados, porque si bien hablamos mucho de la pandemia, creo que no tenemos todavía evaluado, al menos científicamente, sociológicamente, el efecto pandémico en nuestras juventudes. Sí. Digamos, hay muchos pibitos que pasaron de la adolescencia a su juventud en medio de la pandemia. Claro. Entonces no tuvieron una relación con sus pares más que virtual. Sí. No tuvieron relación con el mundo y fueron 2 años en que hubo muchísimos cambios. Digo, esa generación que entró a la Universidad Nacional hoy, ¿podemos decir que participa? Sí. No participa del modo que nosotros sabemos. Por eso es que creo que también, digamos, desde como peronistas, como integrantes del campo nacional y popular, lo que también tenemos que cambiar son las herramientas de participación. Porque la militancia, como bien la venimos haciendo hasta ahora, no ha, digamos, no ha generado, digamos, polos, digamos, de acumulación de poder, de empoderamiento de los sectores trabajadores, de los estudiantiles, entonces, de los sectores que más movilizan. Está medio fresco. Sí, ya está para acomodarlo un poco. No quería interrumpir la charla, pero la vi que salía, aproveché. Entonces, digamos, creo que tenemos que también discutir nuevas herramientas y nuevas participaciones, porque digo, la juventud, yo no digo, los adultos somos tan duros con los jóvenes. Esto de decir, bueno, que boludean todo el día, que, digamos, prefieren los consumos a la formación. Toda una serie de situaciones que realmente en vez de acompañarlos, les estamos dando una palmadita más para que terminen de descreer en cualquier proyecto colectivo. Claro, entonces, para no sentirnos parte de lo mismo también. Esa es la discusión, digamos. Para tener para decir, diferencia. Esta persona y yo no nos vamos a entender. ¿Me entendés? Es como si estuviéramos hablando cosas distintas. En vez de ir por las coincidencias, hacemos más hincapié en las diferencias que en otras cuestiones. Pero además, yo creo que el mundo adulto tiene un desdén por la juventud. Yo estoy convencida de eso, porque siempre le prometemos el futuro para la juventud y el presente día arreglátelo. Y el presente lo estamos haciendo nosotros. Entonces, por eso digo que también, digamos, a estas juventudes que han atravesado la pandemia, que a los adultos también nos hizo mucho daño, a las infancias tremendo, pero hablo específicamente de las juventudes en el tema de esto de poder encontrar generaciones nuevas y apostar, digamos, a que sean justamente los destinatarios de las políticas públicas para un presente cercano y un futuro mejor. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que también hacer un replanteo, pensar que nuestros jóvenes participan de otro modo. Participan de otro modo, que hoy la herramienta, el cambio de las redes sociales en nuestra vida y en la participación democrática es tremendo. Sí, entonces, es fundamental además. Y siempre que decimos, bueno, el WhatsApp, es fundamental, pero aparte es una de las formas de construcción de pensamiento. Entonces lo que tenemos que elegir es qué tipo de pensamiento queremos hacer, si el crítico o el acrítico. Entonces, y en ese camino, bueno, generar herramientas. Por eso digo, yo creo que este es un momento, y
retomando, si bien nunca salimos Sí. del disparador, que fue cómo está el peronismo acá, Sí, mi sí, sí. mirada, que es una mirada, No, porque es un pero es una mirada que movimiento, respeto muchísimo además, ¿no? porque es un movimiento, pero yo creo que es un buen momento para los desafíos. Y es un buen momento para que entre todos los sectores, porque el peronismo solo no puede con esto. Bueno, eso te iba a decir, en ese momento quería entrar. Vos actualmente saliste del histórico bloque, digamos, del Consejo, junto con Mariano Romero, y pasan a formar parte de un interbloque con Ciudad Futura, que es una alianza que de alguna manera ya venía existiendo con el Evita y Ciudad Futura, y bueno, muchísimos sectores más dentro de este esquema de Rosario Sin Miedo. Pero si querés lo novedoso es vos, que fuiste una de las fundadoras del espacio de la corriente, ver ese paso en este momento. O el de Kiko también, el de Kiko Busato. Son dos actores que, por lo menos yo, desde que tengo recuerdo, los vimos siempre en un mismo lugar. No creo que cambiar de bloque o determinadas cuestiones sea dejar de verte en el mismo lugar, pero sí entender que hay distintos aliados estratégicos por los cuales ir con los objetivos comunes, digamos. ¿Cómo ves esa movida? ¿Qué te lleva? Me gustaría Bueno, hablarlo mucho con vos. en lo personal fue una movida muy importante porque, bueno, soy una de las fundadoras de La Corriente, soy fundadora de La Corriente Mujeres y Diversidad. Hace más de 15 años, 18, que con un grupo de compañeros y compañeras creamos este espacio junto con Agustín Rossi. Era conducción provincial Claro. y nacional de La Corriente. Ahora, siendo conducción, tengo más críticas que posibilidades de consensos, de generar consensos con mis compañeros y compañeras. Creo que es el momento, y fue lo que hice, de dar un paso al costado, porque la organización merece el mayor de mis respetos, porque fue un lugar con el que crecí y que mutuamente hubo un flujo, ¿no? Un aporte de la corriente hacia mí, de mí hacia la corriente. Entonces, pero, digamos, hay momentos en que, digamos, hay que saber cuándo dar un paso al costado, porque ya no tenía más disidencias que acuerdos, ¿no? Y esto no significa no respetar, ni valorar, ni querer a los compañeros y compañeras, pero digamos, son momentos políticos también en que yo sentí que mi paso por la corriente había culminado después de 20 años. Claro. Que no es poco. No, para nada. No es para nada, es toda una vida, digamos, ¿no? Sí, de hecho. Son mis hijos, los hijos de los compañeros y compañeras. Tus representaciones institucionales en la política siempre nacen desde la corriente de ahí en adelante, ¿o no? Y sí, porque siempre estuve ligada a ese espacio, digamos, claro. ¿No? Así que fue... Imagino que hay distintas dimensiones que me interesan hablar. Una en términos personales, el proyecto al cual uno le dedicó, como vos decís, 20 años de vida, debe ser difícil en el momento de decir, tengo que dar un paso al costado, o considero que lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado. Y también una lectura política que me resulta muy interesante, que es decir, ¿cuáles son los aliados estratégicos o los espacios donde vamos a discutir la Rosario que se viene en este caso, la provincia que se viene? En lo personal fue así, fue muy meditado. Fue muy meditado, lo charlé mucho en su momento con Agustín Rossi, lo charlé con algunos compañeros y compañeras, y al momento de asumir que ya, digamos, era momento de irme, también, digamos, hice una convocatoria a compañeros y compañeras porque les debo respeto, el mismo respeto que me deben a mí, digamos, claro. Que hemos construido juntos. Entonces, para decir, bueno, ¿por qué? Digamos, así que eso fue un momento muy, muy personal, muy íntimo, de mucha intimidad, porque, viste, se te vienen a la cabeza un montón de cosas. Digamos, sí, entiendo completamente. Entonces, bueno, seguir con eso. Pero ahora yo estoy muy tranquila con el paso que di, muy tranquila con mi conciencia además, y no solamente con mi conciencia, sino con el compromiso que tengo con la política y creo que con las personas que me han acompañado con el voto. Sí. Porque estoy convencida que hoy, más allá de lo electoral, porque no sabemos si este país, cómo va a seguir, digamos, en todas las cosas. La ley de base también propone profundos cambios en el sistema electoral. Sí. Y lo que digo, esto si querés lo hablamos después, pero también es por una ley se modifica la Constitución. Sí. Totalmente ilegal. Pero bueno, dicho esto, yo creo también que hoy la política tiene que hacer un esfuerzo enorme
para constituir mayores consensos que disidencias. Sí. Nosotros estamos en un momento, yo veo mucha pérdida de tiempo en algunos espacios por ver cómo se crece más o cómo se instala más un tema que otro, cuando en realidad no estamos siendo leales al compromiso que yo asumí con la gente cuando me votaron, digamos, ¿no? Entonces en eso yo no puedo ser careta, digamos. Entonces no podía seguir estando en un lugar donde no estoy coincidiendo. Y sí estoy, además, absolutamente convencida de que hoy todos los espacios que están incluidos entre el gran campo nacional y popular, como nos gusta llamarlo a los peronistas, a los kirchneristas, tenemos que tratar de caminar unidos, sin negar nuestras identidades y nuestras posibles diferencias. Sí, pero sobre todo las prácticas políticas. Yo creo que tenemos que generar nuevas prácticas políticas y que tienen que ser mucho más democráticas. El peronismo está absolutamente... Mirá lo que pasó con el Congreso Nacional del PJ. Se terminó, pero aparte se terminó discutiendo la interna de la cámpora. Sí. ¿Para qué quiero yo eso? Digamos? No. Una afiliada, ¿para qué le sirve un partido que solamente se concentra en la mirada centroporteña? No. Entonces nosotros necesitamos ir por acuerdos. Aunque sean 3 acuerdos, bueno, en esos 3 acuerdos caminamos. Claro. Pero además, de la mano de una construcción sumamente democrática al momento de tomar decisiones. Cuando uno toma una decisión, vos vas y llevas un proyecto. Sí. Te lo hago en una cosa chica. Bueno, ese proyecto, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo surge? Digamos, cuando no lo dialogamos, seguramente va a tener menos fortaleza, porque estamos hablando de una propuesta, digamos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, qué sé yo, digamos, de pensar lo nutricional hasta pensar, digamos, nuestras libertades, cómo hacemos para bancar en los barrios, digamos, a los pibes que necesitan, digamos, un apoyo escolar, y no lo digo del modo del apoyo escolar que siempre lo hicimos. Sí, obvio. Sino, digamos, de que habla de... ¿Cómo se piensa estructuralmente esas respuestas? Y cómo se estructura, digamos, la participación, pero para el cambio de algunas cosas, no para mantener un status quo. Totalmente, porque además, bueno, esto que te decía, yo no considero que vos hayas dejado de estar en el lugar que estás, sino que decidís, si querés, en términos de acuerdos políticos, estratégicos, programáticos, caminar más desde un lado que en eso. Porque pensaba, si hoy el peronismo santafesino o rosarino fuera una estructura absolutamente ordenada, con una idea muy clara, con propuestas muy... Tampoco era algo que nos pasara en las últimas elecciones. A mí me daba, realmente, como peronista, me da vergüenza ver que había, no me acuerdo si, más de 8 listas de diputados provinciales, más de 8 listas de concejales. Tuvimos una competencia que nos resultó negativa en materia de las candidaturas a gobernación. Sí. Y eso también creo que fue un error, estoy segura que fue un error porque no pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas que tenían que ver más con una cuestión estratégica que táctica, ¿no? Sí. Entonces, la incapacidad de síntesis me molestaba mucho a mí, porque si vos podés leer que sectores en los cuales vos decís, che, bueno, acá hay diferencias muy concretas, entiendo que se vaya una interna entre estos dos sectores, digamos. No es lo mismo, si querés, entre comillas, Massa que Grabois. Entiendo por qué Grabois quiere disputar una interna en ese momento, en ese lugar. Ahora, después vos veías la lista de los concejales o los diputados, en muchos casos, y decías, che, esto tranquilamente, con 2 reuniones de por medio, podría haber sido una lista conjunta. Bueno. ¿Me entendés? Y esa incapacidad de síntesis del peronismo también es un lugar en el cual uno dice, bueno... ¿cuál es el peronismo? Digo, yo hago una lectura que quisiera saber también qué opinás sobre eso, en la cual en el espacio de Rosario Sin Miedo, si bien, entiendo, quizás erróneamente, que hay una lógica en la cual un poco Ciudad Futura tiene un protagonismo más grande en la ciudad, por el cual también viene teniendo un recorrido, ganó la interna del peronismo, decidió ingresar a esa interna, que era algo que también el peronismo le venía pidiendo a Ciudad Futura, como entendiéndolo parte del campo popular. No solo ingresó, sino que además ganó esa interna y logró representar de buena manera... estuvimos a muy poco de que ese espacio gane la ciudad, digamos, y veo como una lógica en la cual me resulta interesante, que ya la veía viendo con el Evita y que hoy la veo más grande, como si hubiera una discusión en la cual se delegara de alguna manera en Ciudad Futura una construcción más
centrada en lo local, en la ciudad, y se pusiera la lógica del peronismo a pensar más la provincia. ¿Coincidís? ¿No? Y es más o menos, a ver, en que no lo había pensado así tan en esa divisoria de aguas entre ciudad y provincia, digamos. Sí coincido en que hay hoy un momento de pensar estratégicamente la política, digamos, que tiene que ver con la charla que venimos llevando adelante, ¿no? El tema de los frentes, la alianza entre frentes y el tema de la posibilidad de no solamente de escuchar, sino de escuchar a la ciudadanía y accionar, porque si escuchas y te quedás con la escucha solo, estamos en un problema de salud mental, ¿no? Pero digo, a ver, porque lo que decís está muy bien con esto de que nosotros estuvimos a punto de ganar en 2 ocasiones. Sí. Y en las 2 ocasiones, en la primera ocasión, que fue en el 2019, estuvimos a nada. Ahora, en esta ocasión, a nada, con Roberto Zuckerman, un compañero que también compartíamos espacio, digamos, en la corriente, a un muy poquito de ganar. Ciudad Futura en ese momento. Fue por fuera. Y no se pudo, digamos, hicimos muchas, se dialogó, hicimos instancias, esto lo puedo decir porque además lo hicimos con Ciudad Futura, de dialogar permanentemente. Y me acuerdo que en su momento habíamos armado el espacio de diálogos abiertos. Exacto. Y tuvimos 1000 intenciones de lograr que eso confluya. Incluso no solo ellos, Giustiniani también en su momento, del Frade. Había una lógica de campo popular que se intentaba armar, que yo creo que en ese momento no se logró, pero que veo puertas de eso hoy. Como vos lo decís, ese fue el inicio. Claro. En la segunda instancia logramos hacer una unidad para competir, no una unidad, porque la propuesta era tanto en Monteverde como en Roberto, pero una unidad porque se hizo dentro del justicialismo, dentro del frente justicialista, claro. Y eso estuvo muy bueno. Y lo inédito, digamos, fue que se llega a un balotaje. Un virtual balotaje, sí, eso fue... Lo inédito fue que se llega a un balotaje y también estuvimos muy cercanos. Y lo inédito es que cuando uno lleva a distintos candidatos, porque vos creés que va a ganar. Cada uno cree que va a ganar. Bueno, en este caso ganó Monteverde. Yo acompañaba digamos, mi orgánica, digamos, acompañaba, digamos, a Roberto. A Roberto, digamos, ¿no? sí, sin duda. Entonces, y cuando vos decís que el peronismo que dice, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Y así lo hicimos. Yo siempre vi en la estrategia electoral que llevó adelante el peronismo, una buena estrategia en la ciudad de Rosario, porque nos dejó muy cerquita de llegar a la intendencia. Ahora bien, esa lógica, que para mí sigue siendo válida en cuanto a ampliar no solamente el peronismo, sino con otros sectores, creo que sería un error sostenerla solamente como una estrategia electoral. Por eso me sumo no a Levita, no a Ciudad Futura, sino a construir algo nuevo. Eso es lo que, digamos, ¿cuál es mi vocación? Es aportar en una construcción que sea mucho más amplia y que tenga una lógica de superar la instancia electoral. Ya está. Sí. Digo, tenemos que construir paso a paso. Después se verá, digamos, qué pasa en lo electoral, que es también importante porque es dentro de una cuestión estratégica. Pero lo importante acá es entender que tenemos que construir un proyecto que nos cobije a todos quienes pensamos que el movimiento nacional y popular tiene que gobernar, que los gobiernos tienen que ser populares porque representan a trabajadores y trabajadoras, que nos representan a las mujeres, que estamos absolutamente invisibilizadas en todos los gobiernos. Ahora, digamos, mirá que lo criticábamos a Alberto, con toda la trayectoria, a las disidencias, que se hable de las infancias, digo. Es una locura, digamos, lo que está pasando con los pibes, digamos, que ponga sobre la mesa una nueva construcción. Y también que hablemos de seguridad y de consumos. Porque el peronismo no ha querido dialogar en ese sentido o generar un diálogo mayor. A lo mejor, digamos, será una serie de enunciados, pero no una convocatoria cierta para construir una seguridad democrática. Porque, ¿qué pasó? Nosotros no le quisimos poner el cuerpo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora lo tenemos a Milei, lo tenemos a Puyaro, digamos. Entonces, digo, estas cosas tenemos que ser conscientes de que también fuimos parte de estos procesos. Y siendo parte de los procesos, digamos, yo elijo estar en un momento, en un espacio que está a construir y que claramente yo me sumo a un piso de construcción. Pero aspiro a que que crezca. Totalmente. Y que haya una convocatoria mayor, a todos los compañeros y compañeras del peronismo y de fuerzas similares que tengan que ver el objetivo de construcción con un Estado fuerte y presente en la vida de cada ciudadano. Sí. A mí te digo, es una discusión que me resulta
apasionante en ese sentido porque nada, el otro día lo escuchaba con mis contradicciones a Debido en una nota con Pepe Rosenblatt en Gelatina, que él hacía un planteo que era como me generaba cierta discusión, pero de alguna manera entendía lo que decía. Él planteaba, este es el momento de que el peronismo se reorganice. Sí. Dice, ahora, los que, él haciendo una crítica, si querés, a Axel, por eso te digo, con la cual puedo entender la crítica aunque no coincida totalmente. Dice, ahora, va a haber momentos de reorganización del peronismo y momentos de alianzas electorales para esa disputa. Dice, ahora no llega el momento de hablar con el progresismo, de hablar con los radicales, de hablar... Ya vamos a hablar con ellos. Ahora hablemos entre nosotros, entre los peronistas, a ver qué es lo que queremos hacer. Y yo creo, por eso te decía, o sea, entiendo la crítica aunque no la recoja al 100%, digo. Me parece que hay algo interesante en ese planteo, digamos. Pero sí me parece que el esquema que se está sucediendo en Rosario, en particular, que para mí te decía, entiendo que también es un esquema medio provincial, lo mismo, lo que te decía de la lógica de la provincia y la ciudad, era porque era el Edu Doniel gobernador, Kiko también gobernador. Kiko también era gobernador, pero digo, Rosario sin miedo, había presentado 2 candidatos de Levita en el esquema provincial, uno a gobernador y el otro a diputado provincial, y habían presentado su candidato a intendente único, digamos, o sea... único de Rosario Sin Miedo, porque estaba Roberto disputando esa interna, digo, y Karen como Rosario Sin Miedo también ahí generando esa discusión. Yo veo un esquema interesante en esa discusión en el peronismo acá hoy, y ahí es donde incluso te digo y te pregunto cuáles eran los límites, que retrotraigo lo primero que hablábamos, si querés, de Bartolacci y esa cuestión, de cuáles eran los límites de esa discusión, para mí, necesaria, programática sobre cómo se saca adelante Rosario en este momento en particular, o la provincia, si querés, en términos generales, por fuera de la discusión nacional, que me resulta por demás interesante, pero entiendo que hay una lógica más propia a construir. Primero, para aportar a tus contradicciones, dudas, es como el huevo y la gallina, ¿viste? ¿Quién fue primero? Claro. Digamos, con el tema de qué hacemos primero, ¿organizamos el PJ u organizamos también con los sectores... con otros sectores, digamos, políticos? Sí. Yo creo que es paralelo, digamos, porque también, digamos, cuando el PJ, cuando hay algo que no se mueve y vos generás un movimiento, un corrimiento de situaciones para consolidar otro espacio, también va a haber una reacción. Entonces, digo, yo creo que es oportuno y que tendría que ser paralelo. Claro. Porque, digamos, en este espacio, digamos, hay distintos sectores. Yo, digamos, no voy a ser parte de una asamblea de Ciudad Futura, claro, o de una asamblea organizativa de Levita. Sí, o sea, si me invitan a alguna actividad es otra cosa, pero tienen una lógica de construcción donde lo interesante es cómo aportar. Digamos, yo soy peronista, entonces claro, yo también tengo que ver hacia el interior de los compañeros y compañeras que construimos cómo podemos, cómo queremos. Y además, en ese cómo querer, cómo podemos aportar, ¿no? Porque a veces también el deseo, digamos, la realidad que tiene que ver con los consensos, con la práctica política, también te va formateando ese deseo, ese querer. Por eso te digo que a mí me parece que... Porque esa discusión que vos haces referencia en Gelatina, es una discusión que también se está llevando adelante aquí, al interior, digamos. Entonces, bueno, pero pará, esto que si vos crees que tiene que ser así, ¿dónde das el debate? Bueno, para mí hay que hacerlo paralelo. Claro, yo lo primero que coincido con vos es que yo formo parte de un grupo de WhatsApp, digamos, de compañeros. En política no se puede hacer política si no tenés un grupo de WhatsApp. Totalmente, pero hay un grupo de WhatsApp del cual yo no vengo participando muy activamente, pero sí estoy en el grupo, entonces a veces veo algunas de las discusiones de la JP Rosario, que se empieza a juntar y empieza a tener actividades. Y cuando fue el movimiento de placas, se generó un debate donde te das cuenta que las posturas son por demás de diversas, y donde, esto mismo que te decía Debido, como entiendo la crítica y no sé si la comparto, que era como leer una cosa y decir, che, hay un punto acá, esto puede tener razón, y leer el de abajo donde está Andrés y decir, che, este también tiene un punto, ¿me entendés? Entonces me parece que esa discusión, por lo menos, digo, creo que en términos de generar esa discusión hacia dentro del peronismo, la decisión o la movida ya es exitosa, digamos, porque abre espacio de debate
que es algo que hoy viene muy... De hecho eso, al principio te planteaba la discusión programática entre Giacobiti, Bartolacci, no sé qué, y la discusión programática del peronismo es la supuesta interna entre Axel y la Cámpora. O sea, no hay una discusión de programa, no hay una discusión de gobierno, no hay una discusión de estrategia, hay una discusión bastante superflua, digamos. Bueno, y eso, pero está bueno lo que estás planteando y está bueno esta discusión en el grupo de WhatsApp. Claro. Pero digo, porque tiene que ver con esto, digamos, de la interna, que es la otra pregunta que hiciste, o el disparador, sí, acerca de la situación del peronismo con Axel, con Cristina, digamos. Sí. A mí me parece que la jugada de Axel de acompañar a las provincias es de un aporte enorme. Sí. Porque digo, yo puedo salir a criticar que Axel esté sentado al lado de Puyaro para ver cómo pueden generar cuestiones de seguridad en común, porque digo, nosotros estamos espalda con Buenos Aires, ¿no? Sí. Es una ruta la que nos separa. Digo, entonces, ¿cómo es la nueva seguridad, digamos, las orgas criminales? Digo, yo quiero gente que actúe en conjunto, porque, claro, digamos, también es en defensa nuestra. Sí, ¿no? sí, obvio. De cada vecino, cada vecina. Entonces, digo, puedo, digamos, a mí me parece que está bueno, digamos, que salir con nuevas acciones. Está claro que acumulamos en lugares distintos. Puyaro acumula en un lugar, bueno, sí, y Axel acumula en otro. Totalmente. Sus representaciones son distintas. Ahora, en tanto, gobernadores de dos provincias... Sí. ¿Entendés? Que, digo... Los gobernadores de dos provincias es un gran avance, un gran aporte para mí lo que hizo Axel de decirle a Puyaro, mira, mientras la licitación que vos tenés, porque te falta, porque no pudiste llegar para la compra de vehículos, para el arreglo que sea, hagamos un convenio, te cedo 80 móviles por un tiempo, acomodate, y ahora vinieron a firmar otros convenios. Digo, claro, a mí me parece que eso... habla bien, digamos, ¿no? Totalmente. Pero que habla bien y también tiene que ver con ninguno de los dos, porque ese es un cambio que en la provincia no se dio. La provincia se habla que hubo un cambio político y en realidad el cambio político que hubo es generacional, pero no de práctica política, porque Puyaro es un militante tradicional de uno de los partidos tradicionales de nuestro país. Sí. Digo, y la gente lo acompañó, digamos, entonces... bueno, pero volviendo al tema de las discusiones y un poco de Cristina, yo a Cristina creo que tiene una capacidad, yo quiero que Cristina nos conduzca a todos, sí, que no sea nada más que la bandera de la Cámpora. Claro. La Cámpora es una organización de compañeros y compañeras y que está muy bien, y se organizaron, y que es su agrupación, digamos. Totalmente. Y está muy bien eso, pero yo quiero que Cristina nos conduzca a todos, o que forme parte de una conducción entre muchos compañeros y compañeras que representan sectores y espacios, pero que tienen una mirada estratégica y también táctica de la política hoy. Bueno, y ahí entonces, y ahí sí, yo creo que Cristina todavía tiene muchísimas cosas para aportar. Yo elijo para que, digamos, yo tengo que elegirla para que siga aportando, digamos. Sí, ahora, sí, lo de Axel, y aparte de Axel hay que cuidarlo. Totalmente. Porque todos los misiles se lo tiran a Axel. Sí, hay que cuidarlo porque viene haciendo, además fue la provincia que le dijo que no a Milei. Y es la provincia, digamos, con la que competimos todos, ¿no? Porque siempre estos chistes de que Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Bueno, entonces, que el centralismo porteño, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene que hacer y tiene que asumir también un gran esfuerzo para coincidir con propuestas y reclamos del interior. Porque, digamos, hay fortalezas para eso. Sí. Además, también hay una cuestión que se ve ahí más en términos de táctica política, pero hay una realidad que él ya no puede reelegir de nuevo en la provincia de Buenos Aires como gobernador, así que evidentemente si quiere seguir participando activamente en política, ocupando cargos para la transformación de la realidad, es claro que su búsqueda va a tener que ser otra. Entonces también me parece interesante que pueda empezar a tejer puentes con otras provincias, con otra clase de dirigentes. Digo, me parece interesante. De nuevo, lo mismo que te decía antes, el debate no está resuelto, es simplemente tener la vocación de estar discutiendo esto en este momento, me parece necesaria. No solamente, te hago ahí una interrupción, no solamente no está resuelto, Chapu, sino que, digo, nosotros tenemos en este momento, digamos, no podemos
centrarnos en cuestiones electorales. Sí. Pero sí tenemos que discutir de política y el diseño de participación que queremos tener. Entonces, por eso es bueno lo de Axel, porque se anima a tocar puertas. Se anima, digo, ¿cuántos compañeros y compañeras que tuvieron lugar de poder llaman a, como hizo Axel, llaman a un grupo de compañeros y compañeras, legisladores, de locales, nacionales y provinciales, de distintos palos del peronismo, en una mesa para decir, miren, en la provincia de Santa Fe yo vine a hacer esto. Claro. Quiero saber la opinión de ustedes para ver cómo podemos, digo... Sí. ¿Me entendés? No es una jugada menor. No. Si no, siempre hacemos lo mismo. Hacemos plenario, hablamos nosotros, los compañeros aplauden y chau. Ay, sí. Una lógica muy... por demás de utilizada. Bueno, a ver, me quedan muchas cosas para repasar en distintos términos. Es una discusión que me apasiona claramente, como verás, porque nada, me parece que realmente hay que lograr reconectar algo. Y nada, insisto, tipo, considero que tu movimiento, si querés, en ese sentido, que me gustó mucho cómo lo usaste vos, yo lo hablaba en una cuestión estratégica y vos hablaste, sin hablar de eso, desde dónde se acumula. Es decir, bueno, Puyaro acumula desde acá, Axel acumula de acá. Yo creo que vos no cambiaste el lugar de donde estás vos, sí desde dónde acumulás, digamos. Y ese movimiento me parece que generó un movimiento de placas interesante hacia el peronismo y si querés hacia el campo nacional y popular, porque... Creo que, no sé si interpretar a Ciudad Futura dentro del peronismo o no, pero sí entiendo que se genera... Campo nacional y popular. Exactamente, por eso te digo, se genera esa discusión, que es una discusión que por lo menos venía estática, porque sin ir más lejos nos pasó acá mismo y nos venía pasando a todos, que nos juntábamos con compañeros hoy en Rosario, con el conflicto de Rosario, con los asesinatos, con el narcotráfico y todo, y estábamos discutiendo Axel Máximo Kirchner, que vos decís, che, una discusión que nos queda... lejísimos, digamos. Pero lejísimos de la gente. Claro. Además de que darle, digamos, al peronismo una incomodidad por los debates que no son oportunos, lejísimos de la gente. Nosotros tenemos que volver a recuperar, y por eso también los movimientos que me animé a dar después de consultar y de trabajarlo con muchos compañeros y compañeras, volver a ver que la política le sea beneficiosa a la ciudadanía. Si no, sí vamos a hacer casta, vamos a hacer... Entonces eso es lo que tenemos que hacer, digamos. Mientras no podamos que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo en la ciudadanía, digamos, generar esto de decirle que la política los acompañe para vivir un poco más tranquilo y mejor. Te pregunto tácticamente porque de verdad no tengo los números en concreto. Hoy, con este movimiento de placas hacia dentro del Consejo, a ustedes lo deja con un interbloque bastante interesante. Mirá, para la discusión, ¿no? Nuestra mirada, Chapu, era en diciembre, era que después se vio reflejada en varias votaciones. Sí. Nosotros éramos un bloque del peronismo, era un bloque de Ciudad Futura, y después tenías a compañeros todos también de sectores nacionales y populares. Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Leonardo Caruana, del Frente por la Soberanía. Entonces, en un momento, nosotros podíamos ser 11 compañeros y compañeras concejales que al momento de apoyar, modificar o negar un proyecto, una iniciativa de construir la fiscalía, digamos, una fiscalía política de la gestión del intendente, tenías 11 votos. Claro. Bueno, entonces... 11 de, perdón, estoy... 28. 11 de 28, bien, sí. Lo que quiero decir son dos cosas. En principio, tienen mayoría automática. Sí. Entonces eso... Dificulta... ¿La gente le dio la mayoría automática? No. ¿Por qué? Porque la gente votó en un sentido. Después la amalgama del Frente Unidos hizo que, porque yo creo que la gente que acompañó a Tessandori no la apoyaba a Hapkin. La gente que apoyaba a algún otro, al socialismo, tenía una alianza, pero con crítica. Entonces, no era lo mismo. Tuvieron una fortaleza que hay que reconocérsela, que se unieron. Bueno, eso me resulta interesante. Bueno, al terminar y después te pregunto. Y lo otro, entonces, nosotros que teníamos eso. Yo estoy absolutamente orgullosa de que en diciembre, desde el bloque peronista, que yo fui una de las que traté, digamos, por ahí no está bueno que hable de mí, pero digo, incidí para que nosotros tuviéramos un bloque único. Bueno, ese bloque único no votó a favor del aumento del boleto. Claro. Eso fue un logro.
Sí, sí, Lo que sí, pasa sí. es que pasó una dimensión, ¿me entendés? Y nos pudimos poner de acuerdo para lo mismo con los otros compañeros de los otros espacios. Claro, Hoy por hoy, en todo y antes que yo, digamos, dejara de formar parte de un bloque, que además el bloque venía coordinando en lo legislativo, pero no coordinábamos hacia afuera. claro. No generábamos actividad, ¿me entendés? Una cosa son las actividades. De hecho, también había interbloques, o sea, era un interbloque, pero había bloque casi, bueno, como Dos decís, bloques había. dos bloques había. Pero Mirá. de todos modos, digo, lo que quiero significar es que la organización de los bloques políticos dentro del consejo, de una legislatura, te da fortaleza en algunas cuestiones, pero si esas cuestiones después no tienen una lógica fuera del consejo municipal. ¿Cuál es la...? Sí, 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 sí. O sea, porque a nivel de miradas, digo, nosotros vamos a seguir trabajando, eso lo tenemos más que charlado con Mariano Romero, Sí. vamos a seguir trabajando con las cosas que podamos acordar con Leonardo Caruana, las cosas que pudiéramos acordar con Fernanda y con el bloque del peronismo. ¿Por Claro, qué con no? Julia y con Lisandro. Porque ahora son dos bloques Son dos. del peronismo, digamos. Entonces, digo, Sí, sí, con sí. el otro bloque del peronismo, digo, pero a mí no se me ocurre que no podamos llegar a, digamos, somos todos del campo nacional y popular. Ahora, el tema es la relación que queremos tener con el Ejecutivo, con Sí. el intendente. Sí, sí, Bueno, sí, sí. nosotros no vemos bien la gestión que está haciendo el intendente y queremos ser críticos, pero siempre hemos tenido propuestas. Claro, Entonces, digo, si nosotros desde una organización interna de una legislatura, que es un bloque, no podemos dar cuenta de esa unidad en el afuera, claro. en el que te doy el voto, donde vas y recorres todos los días los barrios, las instituciones, digo, ¿para qué nos sirve? Porque sin ese bloque también nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas para votar. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, volvemos al tema de los puntos de acumulación y la reorganización. Vos fíjate que, digamos, en ese bloque, por ejemplo, donde además estábamos con Julia Irigoitia, con María Fernanda Rey, María Fernanda estrena su participación política, Sí, sí, sí. y Lisandro Ganatorta, que era nuestro presidente en ese momento, Lisandro es un aliado, Claro. porque viene del Frente Renovador, digamos. O sea, también hay cosas de las alianzas que nosotros Sí, también obvio. tenemos que dar cuenta. Y está muy bien que hagamos alianzas. Ahí te quiero hacer una Dale. pregunta, Norma, en términos del trabajo legislativo, que es algo que me resulta muy, muy interesante, digo legislativo en el sentido de consejo, Sí, me resulta muy interesante que se hablaba mucho respecto a la capacidad, si querés, de poder de Milei, de decir cómo el peronismo, por ejemplo, de Alberto, que tenía, no sé, 100 diputados, no tenía la capacidad de juntar los 20, 30 que le faltaba para aprobar una ley, y Milei, que tiene 40, sí los logra. Y en ese sentido, digamos, pensaba en lo mismo en términos del Consejo. ¿Por qué crees, digo, sin caer yo entiendo muy bien cómo viene jugando el PRO ya hace muchísimo, adentro del mismo esquema del frente del socialismo en su momento, que ahora, bueno, están también ellos inmersos ahí adentro, el radicalismo, el socialismo. ¿Cuál crees vos, que lo transitabas ese espacio ya hace bastante, que es la limitación más grande que tenemos para poder convocar a discutir a alguien de otro sector político, por ejemplo, en cuestiones centrales como puede ser el aumento del boleto, como puede ser... ¿Tienen un nivel de compromiso tan grande con la gestión como para ser imposible de discutir? ¿O hay una falla, si querés, desde nuestro sector de no tener la capacidad de convocarlo a esa discusión para poder dar ese paso en algunas batallas puntuales legislativas? Yo creo que tiene hay un acuerdo que es muy difícil de mellar. Claro. Porque además hay una concepción ideológica que es distinta. Sí, 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 sí. Después quizás podamos discutir algunas herramientas. Qué sé yo, podemos ir, digamos, hay que ir a hablar con, no sé, con el ministro de Economía. Sí, sí, sí. Bueno, si Toto nos da una entrevista, pero ahí hay un compromiso que es una forma de acumulación. Es muy difícil de romper, Lo que sí es llamativo es que vos tengas personajes, concejales, qué sé yo, como Charlie Cardoso o algunos otros concejales, que lo mataban a Hapkin, que decían, digamos, cosas horribles de Hapkin y que ahora estén calladitos la boca. Entonces eso sí es una acumulación de poder en contra de otra fuerza política. Claro. Ahí también, digamos, está eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que es el compromiso con la gestión y es un compromiso ideológico que tienen
con una parte de sus votantes. Sí, sí, sí. ¿Por qué digo una parte? Porque siempre vos tenés, digamos, un voto que representás en lo que es el compromiso ideario, en el compromiso ideológico, y luego hay una parte que es fluctuante, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, este trabaja, aquella hace tal cosa, digamos. Sí, sí, sí. Pero creo eso, digamos, ¿no? Y es cierto que no somos convocados tal vez somos convocados a... Digamos, ahí la que tiene capacidad de diálogo es María Eugenia Smook. Claro. Después, digamos, la gestión, yo la veo al contrario, cada vez más sin diálogo con otros sectores, ¿no? Han Claro, encontrado además, una fórmula. siendo y la que siguen ahí. mayoría automática, no necesitan tampoco dialogar mucho con otros sectores, digamos. Sí, pero digamos, también digamos, el radicalismo tiene esto de generar, digamos, también estrategias como para poder, como digamos, entender que hay distintos sectores que pueden, ¿no? Te traen un proyecto, digamos, una medida donde vos decís, bueno, mira, yo esto no lo puedo votar porque es contra mi ideología, mi concepción, y además va contra los intereses de la gente. Sí, sí, Ahora, lo modificás y puede ser permeable. Que yo creo que en lo que decías antes, yo tengo una otra mirada acerca de cómo juntan los votos Milei. Claro. Porque en realidad les ha costado mucho. Sí. ¿Cuánto hace estamos hablando de la ley de base? Sí, de sí. diciembre. Totalmente. El primer paro general de la CGT, el 23 de enero. 23 o 24 de enero. Digo, me parece que ha habido, digamos, y lo que ha hecho, ha ido corriendo él algunas cuestiones. Sí, sí. De hecho, hablábamos la otra vez que me acuerdo que en 2017 fue la primera derrota legislativa de Macri, que era como su primera derrota legislativa, y acá ahora estamos hablando a mitad de año de su primera victoria legislativa de Milei, digamos. O sea, son bichos completamente distintos. Lo que pasa que ahí también tiene que ver mucho cómo se construye la opinión pública, ¿no? Porque, Sí. digamos, yo no hay tantos análisis que digan o información que llegue de forma sencilla y directa que digan, bueno, mira, pasó esto y se modificaron por tales acciones, ¿no? Está claro que las movilizaciones populares que hubo llamaron la atención de Milei, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, está claro también que el Senado va a hacer modificaciones, hay que ver cómo llega a diputados. Yo creo que ha sido muy importante que nuestro bloque de Unión por la Patria tiene 99 integrantes y que puede actuar con otros. Y lo importante es que al interior de esa fuerza, digamos, hay una convicción de que hay que acompañar la ley de bases, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, toda esta cuestión que constantemente nos pone en crisis con otros países, yo lo veo desde la lógica de, digamos, de dónde quieren que pasen los negocios y la explotación de los servicios públicos, la lógica de negocios tercerizados de nuestro país, ¿no? Porque sí ataca, digamos, a lugares donde nuestro país tiene negocios o tiene una mirada común, qué sé yo. En España hay un montón de cuestiones de inversiones que hay de España en nuestro país, qué sé yo, en Venezuela, en Colombia también, digamos. Entonces yo creo que, digo, lo que está haciendo Milei es tratando primero de reestructurar cuáles son los países que pueden invertir en nuestro país, sobre todo a cuáles grupos económicos les interesa, sí. No, y cuáles grupos económicos son amigos de Milei, digamos, Sí, y de todo esto que es un mascarón de proa, ¿no? Pero por el otro lado, un grado de insensatez de llevarnos a conflictos muy serios y que no sé si están tan evaluados, ¿no? Porque además hay una negación permanente de las cosas que hacen. Y eso tiene que ver con la construcción de la opinión pública. Claro. Milei hace una cosa, pero después dice otra. Y no dice otra para bajarla, sino que se ocupan los satélites que tiene como para decir que no dijo tal cosa, no habló de tal otra, digamos, y que van haciendo a la protección de la figura de Milei y a un desgaste en la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que, digamos, se ha podido sostener, digamos, en los compañeros que son legisladores de Unión por la Patria, una mirada crítica sobre la ley de bases que se ha salido a explicar, pero que también, digamos, hoy en la situación de destrucción económica que hay, es muy difícil también que muchas veces la sociedad sea permeable a algunos discursos por la necesidad que tienen de sobrevivir, ¿no? De supervivencia. Sí, por el hartazgo también que hablábamos previamente generado por la política, que no le encontró respuesta. Pero de todos modos hay que seguir en esa línea porque es el lugar de acumulación y es el lugar donde se va a volver a construir una mirada, una idea, un acompañamiento y generar políticas públicas en defensa de la gente, digamos.
esto no va a terminar acá. No, no. Entonces, hay que también, digamos, imponerse en la búsqueda de consensos para lograr el bienestar en la sociedad y ponerle un parate a Milei. Digo, cuando le podamos poner también un parate a Milei, en el camino seguramente podemos generar otras cosas con Puyaro, claro. Podemos generar otras cosas con Hapkin, porque, digamos, escuchan a la sociedad y, digamos, están puestos ahí por el voto popular, ¿no? Sí, sí, pero sí, cuando sí. La ciudadanía también va modificando su mirada hacia esto que está generando Milei, bueno, también es de a poco y paso a paso, ¿no? Sí, también porque a mí me pasaba que yo sentía que Hapkin en puntual y Puyaro terminaron siendo las dos personas que encabezaron un proyecto que tenía que ver con la Unión Democrática, digamos, era el peronismo de un lado y todo el resto del otro, digamos. Fue así. Y hablaban cosas horribles del peronismo. De hecho, esto ya apreciación personal y absolutamente subjetiva, digo, pero yo creo que Monteverde, el punto que le falta para ganar la elección fue más por la capacidad de Hapkin de pegarlo a la mala gestión provincial que por la discusión con Monteverde en particular. Yo creo y que se vio clarísimo en el debate. Era como abría la boca Monteverde y Hapkin le decía kirchnerista, peronista, perotista, sucio, medio, malo. Era lo único que podía discutir, porque sabía que si discutía cualquier otra cosa no tenía ningún debate para poder dar sincero de cara a la gente, digamos. Y coincido con que eso, bueno, y fue tal vez una falta también un poquito más de osadía en el sentido de quienes votan, de tener una osadía de decir, bueno, por ahí acompaño a otra propuesta, ¿no? Sí. Son momentos muy particulares también, el voto tiene tanto de esa conjunción de cuestiones íntimas que muchas veces pasan por fuera de la política, que las utilizó Hapkin muy bien y que hoy por hoy está claro, digamos, su proyecto. Es una ciudad vacía de contenido, una ciudad que está mal y que los ciudadanos la están pasando mal. Sí. Normi, nos saltamos muchísimas cosas de tu historia, no tengo ni idea cómo estamos de tiempo. Porque... Yo tampoco. Sí, estamos... ¿Cómo estamos de tiempo? Hora y media. ¡Wow! Estamos más o menos... Eso es lo interesante de juntarse a hablar así, porque uno ni se da cuenta y pasa el tiempo. Te hago un peloteo por un par de pequeñas cosas, sé que estás medio jugada con el tiempo, dijiste esto, una hora y media, pero nunca terminamos de hablar de tu primera participación política en la universidad. ¿Dónde fue? En la JUP. En la JUP, nosotros, mira, nosotros tuvimos un momento muy interesante de la participación política de las juventudes. Uno fue con el alfonsinismo. Sí. Yo, digamos, cuando te estoy hablando la primavera alfonsinista, y luego, digamos, con Néstor. Sí. Y ahora hay un momento de participación diferente, porque es con otras prácticas, de las juventudes con Milei, ¿no? Con esto, digamos, de que las herramientas, las redes, digamos, un vocabulario muy, muy particular, digamos. Entonces también tenemos que observar eso, qué es, digamos, qué convoca a las juventudes. Claro. Y bueno, y cuando yo ingresé a la universidad, en la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, pero además lo interesante de ese momento histórico fue la conformación de frentes estudiantiles. Sí. Yo estoy hablando de frentes, parece, mira, no había caído en eso, bueno. Frentes estudiantiles. Entonces estábamos, y aparte vueltos, recién salidos de la dictadura, vueltos a la democracia. Entonces teníamos alianzas con el PC, claro, con el movimiento al socialismo, el MAS, que era muy fuerte en ese momento. Sí, lo hablábamos con mucho, todo un montón de, digamos, con que bueno, lo hablábamos Carlito mucho con Carlos, Fioldi también, aparte MAS. Carlos participó de un gran espacio cultural que fue interpelador para nuestra juventud, digamos. Entonces es muy interesante lo de Carlos Fioldi, digamos, y muy respetuoso porque nunca se corrió de la mirada de dónde tenía que estar y acumular como militante, Así que yo chapó con Carlos. Gran compañero, muy gran compañero Carlos Fioldi. Bueno, así que, y tuvimos esa, y habíamos ganado, con los frentes estudiantiles ganamos un montón de universidades. Y mira vos, la JUP sola no podía. No. El MAS solo no podía. Teníamos parte de radicales, porque claro, en ese momento el radicalismo, sobre todo la juventud, estaba sumamente dividida. Claro. Digamos, en la Facultad de Ciencias Políticas había 13 espacios que se referenciaban en Alfonsín. Claro. 13 espacios. Y lo traigo de la misma referencia nacional. Entonces, claro, y estábamos, por ejemplo, de esos 13 espacios,
en el frente había dos. Claro. Entonces pudimos ganar frentes, pudimos ser el frente en política, en humanidades, en agrarias, en económicas no, que siempre fue un bastión del socialismo con el Movimiento Nacional Reformista, Sí. en distintas universidades, en distintas facultades, y fue muy importante. Así que, y de ahí después participé con la JUP. Una de las agrupaciones del peronismo fuera del universitario, digamos, que convocaba a muchos jóvenes también, era la JP Liberación, Claro. y que, bueno, ahí, digamos, es donde pasé también mi juventud, ¿no? Y en ese momento, además, como no solamente participábamos de la vida universitaria, sino que, bueno, hacíamos trabajos sociales en los barrios, organización, el tema del agua. Mi primer lugar de militancia barrial fue en Empalme. Sí. Con el tema del agua, una cosa que seguimos todavía, miles de barrios, estamos hablando, década del 80, Sí. y hoy por hoy hay un montón de barrios que siguen igual, que no tienen acceso al agua, ¿me entendés? Sí. Entonces, es interesante también entender que nuestra historia reciente, de 20 o 30 años atrás, no resolvió todas las necesidades del rosarino. No. Entonces, bueno, entonces hay que entender también un hartazgo de la sociedad, ¿no? Por eso digo, hay que dar vuelta a la taba, hay que reorganizar y ordenar y animarnos a algunos debates y animarnos también a cambiar la práctica política. Yo estoy haciendo mucho hincapié en eso porque además lo veo en los jóvenes, ¿no? Digamos, ¿por qué vas a ir a militar? Un joven, ¿por qué va a ir a militar? Sí. ¿Para qué lo convidas? ¿Para qué le decís, vení, vamos a hacer esto? Y también lo que decías antes hoy, el joven hoy está mucho más preocupado por pensar cómo hace guita que por cómo transforma la realidad. Porque la situación económica no apremia y uno está mucho más preocupado por subsistir que por transformar el mundo. Y eso es una realidad que lo hablamos mucho con compañeros, con los que nos juntábamos a comer y hablábamos de música, de peli, de no sé qué, y de repente, ¿cuánto pagaste esto? ¿Y vos cuánto pagaste esto otro? Y lo único que se habla es de guita. Cuando obviamente la situación empieza a estar así, inevitablemente te empiezan a esquematizar la cabeza en modo de subsistencia y permite menos pensar en el mundo que queremos, en la ciudad que queremos, en todo, pues nuestro tiempo está dedicado a subsistir. Es así. Bueno, Normi, me quedarían un montón de cosas más para hablar con vos. Puedo venir otro día. Sí. Además, eso también se lo dije en su momento a Franco y te lo digo a vos. Me encantaría que, primero, que si te sentiste cómoda, espero, ¿te la pasaste bien? Sí, por supuesto. Bueno, sí. Entonces me encantaría también que se me pasó la hora volando. No, a mí también. Yo pensé que estábamos en una hora y dije, bueno, tengo media hora más para Hay que ver cómo les va a ustedes después. Esto olvídate. Nosotros tenemos una vocación de generar estas discusiones y ponerlas en agenda como vayan saliendo. Más que nada tenemos la necesidad de sentir que eso está a disposición de la discusión, porque también es una foto de un momento. Exacto. Pero bueno, nada, toda tu vocación comunicacional me quedó afuera, lo podemos hablar en otro momento. Y nada, me gustaría dos cosas. Uno, si la pasaste bien, que seas una recomendación, mi carta de entrada a otros compañeros de tu espacio. Nosotros en su momento estuvimos en comunicación con Karen también para que venga a este espacio. Nos faltó poder coordinar ahí con su chica de prensa, pero contá conmigo para eso. Tenemos esa vocación y a futuro tenemos la idea de hacer este mismo formato, pero con dos dirigentes o dos militantes o lo que sea, sentados en este espacio y poder generar un diálogo entre los tres y nada, ver un poco qué sale de eso. Necesitamos de estos espacios. Necesitamos de estos espacios y bajo banderas muy comunes. Y hablando de banderas... Ahí va. ¡Yujú! ¡Qué bien! Tengo una bandera. ¡Ay, qué lindo! La bandera de Rosario no está puesta en ningún lugar. ¡Ay, me encanta! Y nosotros necesitamos hoy además... A ver, ¿me paro? Sí. ¿Está bien? No. Creo que está al revés. Ahí está. Mira, te ayudo acá y tenemos la portada. Necesitamos defender a Rosario... Y a las rosarinas y los rosarinos, bueno, y acá está la síntesis, ¿no? Porque tenemos el puerto, los cultivos, la bandera, el río, digamos, son todas las cosas que hoy están en nosotros y que estamos en crisis. Y tengo otra cosa más. Espero que les guste. Me encanta. Vamos a dejarla por aquí. Actualización doctrinaria, en este caso, desde la salud. ¿Cómo construir poder desde la salud con Carrillo? Estas son una mirada de Perón sobre la actualización doctrinaria y luego, digamos, la formación de Carrillo específicamente con un tema que es la guerra bacteriológica. ¿Lo mostramos ahí también?
¿Se ve ahí? Perón, Perfecto. Perón, qué grande sos. Muchísimas gracias, Norma. Al contrario, un gusto.